se entregó a un desconocido en el baile de máscaras. Y al día siguiente él era su jefe. Luna Vázquez era experta en pasar desapercibida en una ciudad llena de glamour y excesos. Desde su pequeño escritorio ubicado en el rincón más apartado del piso 20, ella observaba a través del cristal cómo Barcelona brillaba intensamente ante sus ojos, llena de vida, lujo y promesas que jamás había tocado con sus manos. Luna vestía de forma sencilla, falda negra hasta las rodillas, camisa blanca perfectamente planchada y zapatos discretos. Nada en ella parecía destinado a llamar la atención. Cada mañana, Luna atravesaba las calles aún oscuras, subía al autobús abarrotado y permanecía de pie durante los 30 minutos del trayecto. Siempre observaba, casi hipnotizada, a la gente que caminaba por las aceras, imaginando historias que nunca viviría. Al entrar a la oficina, saludaba con un tímido buen día, recibiendo respuestas mecánicas, casi sin miradas. Su vida era tranquila, pero llena de silencios. Muy pocos sabían que en casa, rodeada por 4 paredes viejas en un pequeño apartamento alquilado en el barrio de Sants, Luna soñaba con lo imposible. Al caer la noche, frente a una taza de té, garabateaba dibujos de edificios increíbles, de balcones llenos de flores y terrazas iluminadas por estrellas. Eran lugares que diseñaba en secreto, sin estudios de arquitectura ni títulos universitarios, solo con la creatividad que guardaba como un tesoro oculto bajo llave. Esa tarde, mientras organizaba papeles en su escritorio, escuchó una voz familiar detrás de ella. «Luna, ¿puedes creerlo? He conseguido entradas para el baile de máscaras», exclamó Sara, su compañera y única amiga en el trabajo, agitando 2 brillantes invitaciones frente a sus ojos. «¿Y eso qué tiene que ver conmigo?», preguntó Luna, bajando la voz. «Sabes que yo no encajo en esos lugares, Sara. Esos eventos son para gente con dinero, no para nosotras. Por favor, Luna, no seas así. Es nuestra oportunidad para ser otras, para olvidar todo lo que nos limita, aunque sea solo por una noche. Además, nadie sabrá quién eres», insistió Sara con emoción en los ojos. Luna desvió la mirada hacia las invitaciones que brillaban bajo la luz artificial, dudando en silencio. «No puedo, Sara. No tengo vestido, máscara, ni siquiera sabría cómo comportarme», susurró. Sara apretó sus manos, acercándose aún más. «Escucha, tengo un vestido precioso que seguro te quedará perfecto, y puedo conseguirte una máscara. Solo necesito que digas que sí. Por favor, Luna. Date esta oportunidad, hazlo por mí, o mejor aún, por ti misma». Luna sintió una punzada en el pecho. Un deseo profundo, casi doloroso, se abría paso lentamente dentro de ella, luchando contra sus inseguridades. Observó de nuevo la ciudad desde aquella ventana, sintiendo que Barcelona entera la retaba a atreverse a dar ese paso hacia lo desconocido. Finalmente, levantó la mirada hacia su amiga y, con voz suave pero decidida, dijo: «Está bien, Sara. Iré contigo, solo por esta noche. Pero prométeme algo». «Lo que sea», respondió Sara, emocionada. «Prométeme que pase lo que pase, nadie sabrá quién soy en realidad». Sara sonrió ampliamente, estrechándola entre sus brazos. «Te lo prometo, Luna. Nadie lo sabrá. Será nuestra noche secreta». Mientras Sara se alejaba, emocionada y risueña, Luna volvió a su escritorio con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que estaba por cruzar una línea invisible que podría cambiar su vida para siempre, pero no tenía idea de cuánto estaba a punto de transformarse. Esa misma tarde, cuando Luna guardó en su bolso el pequeño espejo con el que se retocaba el lápiz labial, sintió un vértigo inesperado recorriendo su vientre. La invitación al gran baile, escrita con caligrafía dorada sobre cartulina negra, prometía una velada de ensueño, y ella, que nunca había asistido a nada parecido, empezó a imaginar cada detalle. Al caer la noche, su amiga Sara la esperó en la puerta del antiguo palacete, con un vestido plateado colgando de un perchero portátil. Luna se lo probó con manos temblorosas, el borde del escote besaba su piel con delicadeza, mientras la tela brillaba al moverse. Cuando Sara ajustó la máscara de encaje sobre sus ojos, un escalofrío recorrió a Luna. «Eres otra persona», murmuró Sara,
deslizándole un leve beso en la mejilla. Al llegar, la entrada principal estaba custodiada por 2 estatuas clásicas y un guardia de gala. Bajo los arcos iluminados por candelabros, las risas y música de cuerdas se mezclaban con el perfume de jazmines exóticos. Ninguno de los invitados reparó en Luna, vestida como un destello plateado y oculta tras aquella máscara, se hundió en un mar de elegancia y susurros. Los músicos iniciaron un pasodoble vibrante, y ella sintió que el mundo rugía a su alrededor. Una voz grave, apenas un suspiro, dijo a su lado: ¿Me concedes este baile? Luna levantó la vista y sus pupilas se ensancharon. Frente a ella, un caballero de mirada penetrante, vestido con frac negro impecable, sostenía una máscara oscura que le ocultaba casi la mitad del rostro. Sin pensarlo, asintió. Durante la danza, sus manos se rozaron con electricidad. Él la atrajo con firmeza, marcando el ritmo con pasos precisos, y Luna sintió como su corazón palpitaba al compás de las cuerdas. Cada giro la acercaba más a ese hombre enigmático, su aroma a maderas finas y un dejo de tabaco antiguo la envolvía. El salpicar de velas a su alrededor parecía bendecir aquel encuentro prohibido. Entre un paso y otro, apenas intercambiaron palabras. «Eres extraordinaria», susurró él, con un hilo de voz que resonó en el pecho de Luna. «¿Cómo te llamas?» «No lo digas», respondió ella, alargando la sílaba con un tono pícaro. «Disfrutemos sin nombres». El misterio se convirtió en un aliado. Sin identidad, cada gesto era auténtico y sin promesas. Tras el último compás, él la condujo por un pasillo de columnas hasta un jardín secreto donde la brisa nocturna acariciaba las hojas de magnolia. La penumbra jugaba con las sombras, creando un escenario casi cinematográfico. Allí, se detuvieron frente a una fuente antigua, el murmullo del agua acompañó su respiración agitada. Sin pensarlo, él la rodeó con un brazo y rozó sus labios contra el cuello de Luna. Un estremecimiento la invadió, y ella se aferró a su chaqueta, respirando con dificultad. Nunca había sentido algo así, confesó él, deslizando sus dedos por el contorno de su rostro. «Hay en ti un fuego que me consume». Luna respondió con un beso suave, luego más profundo, desgajando cualquier resto de duda. Se entregaron a una noche de encuentros furtivos, susurros cargados de deseo, caricias robadas junto a pérgolas enredadas y miradas que parecían prometer un mañana que no existía. Cada roce intensificaba la atmósfera, el perfume de Luna flotaba en el aire, y su risa, liberada de siglos de inhibiciones, resonaba sin miedo. Cuando el reloj marcó la hora en que las lámparas debían apagarse, el caballero tomó la mano de Luna con delicadeza y la guió de vuelta al salón principal. Al cruzar el umbral, los murmullos renacieron, un nuevo vals comenzaba y las parejas retomaban su danza. Él posó la palma de la mano en su cintura como si quisiera grabar ese instante. «Hasta pronto», dijo con voz intensa. Ella asintió, incapaz de pronunciar más. El retumbar de sus pasos se perdió entre los ecos del salón. Antes de volver con Sara, Luna notó un sobresalto en él. Descubrió que, en su prisa, había olvidado su guante derecho junto a la fuente. Tomó el paño de satén negro y, sin pensarlo 2 veces, lo guardó dentro del clutch plateado. Subió las escaleras y salió por la puerta trasera del palacete, donde su amiga la esperaba con el corazón en un hilo. Al verla, Sara exclamó: «¿Y tu misterioso compañero?» Luna contuvo una sonrisa que temblaba en sus labios y, con los ojos brillantes, solo respondió: «Fue la noche en que me liberé, y lo perdí todo». Mientras se alejaban por la avenida iluminada, la máscara de encaje volvió a pierna falsa en su bolso, y el guante negro latía contra su pecho. Luna sabía que aquel hombre, inocuo bajo la máscara, despertaría un torbellino de emociones y consecuencias al amanecer, cuando el mundo real reclamara sus nombres. Mientras Luna apretaba contra su pecho el guante olvidado, la mañana siguiente llegó con una calma engañosa. Con el primer café en la mano, atravesó el pasillo del 10º piso, preludio de un día que cambiaría su vida. Al empujar la puerta vidriada de la oficina, un murmullo ensordecedor la saludó, decenas de voces reclamaban atención. «¿Viste quién es el nuevo dueño?», susurró Carla, su compañera de cubículo.
Dicen que compró la firma esta madrugada. Luna sintió un peso en el estómago. Calma, se dijo. Pero algo dentro de ella se estremeció, como si reconociera aquella presencia antes de verla. Se detuvo frente a la recepción. Un círculo de empleados rodeaba a una mujer que repartía sobres con el logo de la nueva imagen corporativa. Cuando Luna recibió el suyo, leyó con las manos temblorosas, Del Bosque Holdings. Antes de que pudiera entender el alcance, la puerta del despacho principal se abrió. Entró un hombre con paso firme y mirada imponente. El traje azul marino se ceñía a sus hombros anchos, la corbata de seda, perfectamente anudada, brillaba con una sutileza calculada. Sus ojos, profundos y oscuros, recorrieron la sala como si buscara algo, o a alguien. Un silencio absoluto se impuso. Los latidos de Luna retumbaron en sus oídos. La reconocería, pensó, pero la realidad fue más cruel. Él alzó apenas el mentón, estudió el mar de miradas y esbozó una leve sonrisa cortesana. Luego, giró sobre sus talones y se dirigió al gran escritorio de caoba pulida, donde dejó un maletín de cuero italiano. Cada paso suyo era un golpe de tambor en el corazón de Luna. Carla tiró de su manga. «Luna, ¿estás bien?», inquirió con voz baja. «Sí, solo un mareo», mintió ella, intentando recomponerse. Los minutos siguientes transcurrieron en un desfile de saludos formales. Alejandro del Bosque, el nombre que corría en los rumores corporativos, estrechó manos y posó la mirada en cada empleado, menos en Luna. Cuando llegó su turno, ella alzó la vista, con el sobre aún en la mano. Él recibió el sobre sin prisa, sin mirarla. «Buenos días», dijo él, con voz grave. «¿Luna Vázquez?». Luna sintió que el aire escapaba de sus pulmones. «Buenos días, señor del Bosque», respondió, intentando mantener firme el pulso. «Sí, soy yo». Él asintió con profesionalismo. «Bienvenido a Del Bosque Holdings», repitió, como un eco monocorde. «Confío en que recibirás todo tu correo interno. Mañana habrá una reunión general, espero tu asistencia puntual». Se giró y continuó saludando a otros, como si aquel intercambio hubiera sido únicamente un trámite. Luna apoyó la espalda contra la pared, incapaz de avanzar ni retroceder. Las palmas de sus manos sudaban, el sobre casi se deshizo en su agarre. Sus colegas la miraban con curiosidad. Un susurro llegó hasta ella. «Qué extraño, parece que no lo conoces». «¿Cómo que no?», replicó Carla, fascinada. «Él recorre cada oficina». Luna tragó saliva. ¿Cómo explicarle que si lo conocía? Que sin máscara, era el mismo que la había desarmado con una sola mirada. Se limpió una gota de sudor con la manga. Respiró hondo, obligándose a concentrarse en su rutina, correos, órdenes de pago, ajustes de agenda. Todo para evitar mirar el despacho de Alejandro, donde la puerta permanecía entreabierta. Al mediodía, recibió un mensaje interno: «Asiste a mi oficina a las 15». Alejandro. El pulso de Luna volvió a acelerarse. Buscó a Carla. «¿Viste mi nombre en la lista de asistentes del CEO?» «Sí, ¿vas a ir?». Luna sintió sin saber cómo comunicar que su vida se dividía entre antes y después de aquel baile. El reloj marcó las horas con la crueldad de un martillo. Cuando llegaron las 3, Luna empujó la puerta del despacho. Alejandro estaba de espaldas, revisando datos en una pantalla de alta resolución. Su figura recortada contra el brillo del monitor proyectaba autoridad. «Adelante, Luna», dijo él sin girarse. «Cierra la puerta». Obedeció con un nudo en la garganta y dejó el sobre encima de su escritorio. «Quiero que coordines mi agenda de reuniones en Madrid y París», ordenó. «Necesito que prepare un informe para el viernes». «Claro, señor del Bosque», respondió ella, con voz casi susurrada. Una brisa suave entró por la ventana entreabierta, agitando discretamente las hojas de sus apuntes. Luna levantó la mirada y, por un instante, sus ojos se encontraron con los de él. Hubo un destello de reconocimiento. Alejandro parpadeó, pero volvió a clavar la vista en la pantalla, como si nada hubiera ocurrido. «¿Algo más?»,
Preguntó con la formalidad de un contrato. Luna negó con la cabeza. Sin embargo, al salir despacio, sintió que el tiempo volvía a su ritmo normal, dejando tras de sí un eco de preguntas sin respuestas y la promesa de que aquel reencuentro era apenas el prólogo de un juego en el que ninguno de los dos sabía aún todas las reglas. Justo cuando Luna abandonaba el despacho de Alejandro, aún con el eco de aquel intercambio en su mente, recibió un correo urgente: necesito que coordines mi agenda personal. Carlos, copia de seguridad. Firmado, A. Del Bosque. Sin dudar, Luna respondió al instante, sintiendo como cada latido anunciaba el desafío que se avecinaba. Al día siguiente, entró en el ascensor junto a su nuevo jefe y un acompañante misterioso. Con la mirada fija en el suelo, Luna se concentró en respirar con calma. Sin embargo, notó el sutil cambio en el aire cuando Alejandro le regaló una sonrisa apenas perceptible antes de salir del ascensor. Fue un gesto mínimo, pero provocó que cada fibra de su ser vibrara. Desde ese momento, todo cambió. En lugar de enviarle órdenes genéricas, Alejandro comenzó a delegar tareas únicas, revisar contratos confidenciales, acompañarlo en visitas a obras fuera de la ciudad y hasta asistir a reuniones privadas en su residencia. Cada vez que él alzaba la vista para mirarla, Luna sentía como sus mejillas se teñían de rubor. Una tarde, mientras ambos repasaban cifras en la sala de juntas, Alejandro deslizó una silla al lado de la suya y, sin consultarla, situó sus manos sobre el teclado compartido. Luna apartó la mirada, apretando los puños bajo la mesa. «Disculpa», murmuró él, con esa voz grave que parecía oprimir el espacio, «necesito tu opinión directa sobre este punto». Ella tragó saliva y, al mirar sus ojos oscuros, respondió: «Creo que si ajustamos las proyecciones en un 5%, lograremos un margen de beneficio óptimo». Su tono fue firme, pero en su interior, el pulso galopaba. Alejandro suspiró con satisfacción y, por un instante, rozó su muñeca con el dorso de la mano. Luna deseó ser otra, alguien que no se estremeciera con un contacto tan breve. Con el paso de los días, las invitaciones se volvieron más personales. Un mensaje privado apareció en su correo corporativo: «Cena esta noche en el restaurante del hotel. Te espero a las 20». Luna vaciló, mirando el reloj. Su amiga Sara habría celebrado aquella propuesta sin reservas, pero ella sabía que cruzar esa línea significaba aceptar un juego peligroso. A las 8 en punto, se encontró con Alejandro en el lobby. Él vestía un chaleco de terciopelo bordó y la observó como si estudiara cada detalle de su vestido sencillo. «Gracias por venir», dijo él, sosteniendo su mano con delicadeza. «Prometo que esta velada será breve». «Con gusto», respondió ella, esforzándose por sonar segura. La cena transcurrió en un salón íntimo iluminado por velas. Entre plato y plato, conversaron sobre proyectos futuros y ciudades que ambos deseaban conocer. Sin embargo, la tensión subyacente era tan fuerte que ninguna palabra accidental podía romperla. Alejandro la cuestionaba con preguntas intencionadas, midiendo sus reacciones, mientras Luna respondía con profesionalismo, luchando contra el deseo de inclinarse hacia él. En un momento, él se recostó en su silla, apoyó un codo en la mesa y la miró fijamente. «Luna, ¿te incomoda esta cercanía?». Ella inhaló profundamente y, con voz suave, contestó: «No, sigo tu ritmo». Sus palabras flotaron en el aire, generando un silencio cargado de significado. Antes de que Luna pudiera reaccionar, Alejandro incorporó su cuerpo, enderezó la espalda y, con un tono más frío, dijo: «Mañana partimos a París. Necesito que organices todo. Vuelo, hotel y reuniones. Te enviaré los detalles en breve». El abrupto cambio de actitud la dejó sin aliento. Asintió, dominando la sorpresa, y regresó a su despacho con el corazón acelerado. Las jornadas siguientes se convirtieron en un vaivén de proyectos y confidencias veladas. Cada llamada de atención que le hacía era simultáneamente un desafío y una caricia, susurros sobre plazos inminentes, elogios por su eficiencia y gestos que hablaban de una atracción imposible de ignorar. Sin embargo, Alejandro mantenía siempre una distancia irremediable.
Nunca permitió que sus dedos se alargaran demasiado, ni que sus miradas se tradujeran en confesión. Como si luchara contra un impulso incontenible, se mostraba cordial, pero a la vez evitaba conversaciones que trascendieran lo estrictamente necesario. Así, en ese delicado equilibrio entre órdenes corporativas y encuentros clandestinos, comenzó un juego sin reglas claras. Luna comprendió que su papel iba mucho más allá de coordinar agendas, estaba siendo pieza principal en una partida de poder y pasión cuyo desenlace ninguno de los dos podía prever. Y, mientras organizaba billetes de avión y carpetas de proyectos, no pudo evitar preguntarse en qué momento aquella tensión daría paso a algo completamente distinto. Justo cuando Luna pensaba haberse acostumbrado a aquel vaivén de gestos contradictorios, cada mañana se convertía en un ejercicio de resistencia. El despacho de Alejandro emitía un calor invisible, como si una chispa permaneciera encendida entre ellos desde aquel último encuentro profesional. Luna se sentía atrapada, cada proyecto asignado por él le recordaba la tensión latente y al mismo tiempo le ofrecía una pequeña dosis de cercanía que, inexplicablemente, dolía. Una mañana, al entregarle el informe trimestral, Alejandro la miró con admiración en los ojos y dijo: «Has hecho un trabajo extraordinario, Vázquez». Su tono fue cálido, pero en el instante siguiente enderezó el cuerpo. «Sin embargo, necesito que alguien con más experiencia revise estos datos antes de presentarlos al consejo». Luna contuvo el impulso de protestar. Su corazón se agrietó ante aquel balance de elogio y rechazo. ¿Era un regalo o una forma de mantenerla en un segundo plano? Respiró hondo y respondió con voz firme: «Por supuesto, lo coordino de inmediato». Se retiró, incapaz de discernir si aquel comentario la humillaba o la ponía a prueba. En su escritorio, tamborileó los dedos, sintiendo que sus ideas vibraban con más fuerza que nunca, pero que no le permitían brillar. A media mañana, el murmullo de conversaciones le distrajo. Alejandro se acercó por detrás, con un café humeante en la mano. Lo dejó junto a su teclado y comentó, sin mirarla directamente: «En tu lugar, tomaría un descanso. Un café ayuda a aclarar la mente». Luna levantó la vista y sus ojos se cruzaron con los de él. Su aroma a madera pulida la envolvió, pero la claridad de su mirada le recordó la distancia que aún existía. «Gracias», murmuró ella, «pero prefiero terminar esto primero». Él asintió, se dio media vuelta y se alejó. Luna no supo si aquel gesto era un premio o parte de un protocolo misterioso. Al mediodía, su teléfono vibró con un mensaje interno: «¿Te apetece un almuerzo rápido en mi despacho?». Su pulso se aceleró, imaginando una invitación tras otra de esas que llenaban sus días de incertidumbre. Se atrevió a contestar: «Claro, lo espero». Preparó su carpeta y subió las escaleras que llevaban al piso privado de la dirección. Cuando entró, encontró a Alejandro de pie junto a una bandeja con ensaladas y agua con gas. La escena era casi íntima, pero él mantuvo las manos cruzadas y la expresión neutra. «Pasa», dijo. «Podemos comer aquí para revisar algo». Luna dejó su bolsa sobre la mesa y se sentó. Cada bocado sabía a promesa rota. Él intercambiaba datos de cifras, pero de vez en cuando hablaba de ella en tercera persona, como si quisiera cuidarla sin involucrarse. «Pienso llevarla a la reunión en París», anunció con naturalidad. «Será un ejercicio importante. Pero no esperes que formules estrategias de mercado, tu labor será logística». El impacto la tomó por sorpresa. En su fuero interno, deseaba más responsabilidades, más confianza. ¿Solo logística?, preguntó, tratando de ocultar su decepción. «Pensé que podría aportar en la planificación». Él ladeó la cabeza, evaluándola con frialdad. «Considero que tu fortaleza está en la ejecución, no en la dirección. No busco distracciones». Luna se quedó en silencio, preguntándose si aquello era un halago disfrazado o una reducción de su papel. Tocó el borde del plato y atisbó su reflejo en la superficie del agua, sus labios apretados, sus ojos inquietos. La tarde avanzó entre órdenes puntuales y correos urgentes. Cada vez que Luna interpretaba un gesto de acercamiento, una sonrisa fugaz, un elogio inesperado, él se retractaba con un comentario profesional.
Y cuando esperaba nuevamente el distanciamiento, Alejandro le ofrecía una nueva responsabilidad, como si la tentación del poder profesional fuera un experimento emocional. Al despedirse, él se despidió con un simple buenas tardes y cerró la puerta tras de sí. Luna se quedó apoyada en el marco, sintiendo el peso de un fuego que ardía sin consumirse. Se preguntó, mientras guardaba su agenda: ¿es esta tensión una forma de castigo por su atrevimiento? ¿O acaso Alejandro intenta probar su compromiso, exigiéndole a la vez cercanía y distancia? Con el corazón todavía temblando, Luna apagó la luz de su despacho y salió al pasillo. El eco de sus zapatos resonó en el silencio corporativo. Sabía que al día siguiente de este juego de poder surgiría una nueva fase, y no estaba segura de si estaría preparada para responder. Aquel mensaje de última hora anunciaba un viaje urgente a la Costa Brava para revisar los avances de un nuevo complejo turístico. Alejandro insistió en que Luna lo acompañara como su enlace directo, a pesar de que la oficina central quedaba lejos. En el tren, la prensa digital parpadeaba con noticias meteorológicas, se acercaba una tormenta sin precedentes. Al llegar al pequeño apeadero, el cielo se había encapotado, un viento frío azotaba las esculturas de madera instaladas en el andén. Cuando alcanzaron el hotel rústico, una construcción de piedra y vigas centenarias, el recepcionista les advirtió que la carretera de regreso estaba ya inundada. «No se preocupen», dijo con voz grave. «Aquí estarán a salvo. Hay generador y comida hasta que amaine la lluvia». Alejandro asintió, apretando el maletín contra el pecho, mientras Luna notaba el brillo de preocupación en sus ojos. En el pasillo, el murmullo de los demás huéspedes se mezclaba con el golpeteo de la lluvia contra los ventanales. La electricidad falló de improviso, y el hotel quedó sumido en una penumbra que encogía el ánimo. En el comedor, a la luz de unas lámparas de aceite, Alejandro solicitó un whisky doble. Luna, temblando por el frío y la tensión, aceptó un té con miel. «Luna», comenzó él, con el ceño fruncido, «no habrá reunión mañana. La inundación lo impide. Pasaremos la noche aquí». Sus palabras retumbaron como una verdad inevitable. Cada segundo amplificaba la cercanía forzada, mesas compartidas, pasillos reducidos, la imposibilidad de huir. Luna sintió como el aliento de Alejandro en su nuca erizaba su piel. Cuando subieron a sus habitaciones, la tormenta arremetió con furia. Truenos y relámpagos estallaban sin cesar. A media hora, un estruendo sacudió las paredes, un lodazal bloqueó la entrada, confirmando que no podrían salir hasta la mañana siguiente. Entonces, sin mediar palabras, ambos comprendieron que estaban atrapados. Luna, con el pulso acelerado, se dirigió al pequeño vestíbulo donde una chimenea crepitaba, las llamas dibujaban sombras danzantes. Encontró a Alejandro sentado en una silla de cuero. Su corbata estaba suelta y la camisa arremangada. Parecía agotado, vulnerado por el encierro. «¿Estás bien?», preguntó ella, aproximándose con cautela. Él alzó la vista y sus hombros se relajaron en un suspiro. «Más o menos», respondió. «Esto no es un viaje de placer, pero el destino tiene un extraño sentido del humor». Luna se sentó frente a él y, tras un silencio que retumbó como un tambor, se animó a preguntar: «Alejandro, ¿por qué me necesitas tanto a tu lado?». Él cerró los ojos un instante, como tragando la respuesta. Luego alzó la mirada, firme, y su voz se quebró con honestidad. «Porque desde aquella noche en el baile, no dejé de pensarte. Compré esta empresa para estar cerca de ti». Las palabras se derramaron pesadas sobre el aire cargado. Luna se sintió invadida por una mezcla de alivio y dolor. «¿Me usaste como estrategia?», inquirió, con el rostro transformado por la incredulidad. Alejandro se llevó una mano al pecho, temblando de emoción. «No. No fue así. Compré la compañía porque quería cambiarla, pero tú eras la razón de fondo. Tenía miedo de mezclar mi vida personal con mi trabajo. Mi matrimonio anterior acabó en escándalo cuando una colega se aprovechó de mi poder. Juré nunca caer en eso de nuevo». Luna escuchó cada palabra como si un puñal se clavara suavemente en su costado. «Entonces tú», dudó, «¿ese silencio frío fue un mecanismo de defensa?».
Él asintió, con un brillo de remordimiento en los ojos. Así es. Temía que, si me acercaba, perderías la objetividad. Quise probar si tu interés era real o solo producto de un error de identidad. La habitación osciló con un trueno distante. Luna atrapó las manos de Alejandro entre las suyas. Yo te deseé, sin importar tu nombre o tu puesto. Te deseé al hombre que me devolvió la libertad esa noche. Él la miró, la tormenta reflejada en su mirada. Luna, lo siento. No debí, comenzó, pero su voz se ahogó en un sollozo contenido. Ella alzó la barbilla, con determinación suave. No busco excusas. Solo quiero saber si esto que siento vale más que los miedos que te acechan. Un relámpago iluminó el salón y, en ese instante de claridad, Alejandro se inclinó hacia ella con la fuerza de sus emociones. No hubo promesa, solo un beso que contuvo toda la tensión de semanas. Cuando sus frentes se juntaron, supieron que las palabras habían dejado paso a algo irreversiblemente profundo. Y mientras la lluvia dibujaba ríos en los cristales, ambos quedaron conscientes de que esa noche de encierro marcaría un punto de no retorno, un preludio de la siguiente batalla por sus corazones. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Los primeros rayos de sol apenas iluminaban el vestíbulo cuando Luna despertó abrazada a Alejandro. Ya no había rastro de máscaras ni secretos, solo dos cuerpos buscando consuelo tras la tormenta. Ella sintió un cosquilleo de paz recorrerle la columna, como si aquel beso junto al fuego hubiera liberado algo guardado desde siempre. Alejandro abrió los ojos con lentitud y posó una mano sobre el cabello de Luna. «Buenos días», musitó, con la voz aún áspera por la emoción. «¿Descansaste bien?» Ella se incorporó despacio y lo miró a los ojos, descubriendo en su mirada la ternura que jamás había visto en su despacho. «Como nunca», respondió ella. «Anoche no hubo imposición de roles ni exigencias de agendas. Solo fuimos dos personas que necesitaban sentirse vivas». Él asintió y sonrió con timidez. Bajó la mano y se incorporó también, descalzo sobre la alfombra humedecida por la humedad de la noche. El silencio entre ambos no era incómodo, sino suave, cargado de complicidad. En el desayuno improvisado del hotel, compartieron pan recién horneado y café con leche. Alejandro la observaba con un gesto de reverencia. Cada vez que Luna hablaba de su infancia, de sus dibujos de arquitecta clandestina o de las noches leyendo a la luz de una lámpara antigua, él asentía con atención, como si descubriera un tesoro inesperado. «Nunca te había escuchado hablar así», confesó él, limpiándose una migaja del labio. «Me alegra ser quien te haga sentir libre». Luna rozó su brazo con suavidad. «Tú me recuerdas que merezco soñar despierta», dijo. «Y que no debo esconder mis deseos tras un escritorio». La tensión que antes los consumía se transformó en calidez. No era solo deseo físico, era un anhelo verdadero de conocerse el uno al otro. Después de desayunar, decidieron explorar los alrededores. Un sendero de piedras mojadas los condujo a un acantilado donde el mar rompía con furia. La brisa salada acarició sus rostros y Luna exhaló profundamente. «Mira esto», susurró. «La naturaleza no pregunta, solo existe». Alejandro la miró, fascinado, y luego posó la mano en su cintura, sin rigidez. «Así quisiera que fuese nuestro vínculo, natural y sin juicios». Ella apoyó la frente contra su hombro y cerró los ojos. En ese instante, comprendió que aquel abrazo era más poderoso que cualquier promesa. No necesitaban contratos ni definiciones, bastaba aceptar su vulnerabilidad. Esa tarde, de regreso al hotel, Luna descubrió entre sus pertenencias el guante negro que había robado aquella primera noche. Se lo mostró a Alejandro, juguetona. «¿Recuerdas esto?», preguntó, alzando una ceja. Él la miró y sonrió con melancolía. «Lo perdí por una razón, necesitaba encontrarte sin nada que ocultara mi mano». Luna soltó una carcajada suave y se acercó, apoyando la palma sobre el pecho de él. «Ahora ambos sabemos quiénes somos», dijo con convicción. Cuando la luz del atardecer tiñó los muros de caliza,
Volvieron al vestíbulo y hablaron de cómo reorganizarían la oficina para incluir un espacio creativo, un rincón con planos, maquetas y bocetos donde Luna pudiera plasmar sus ideas. Alejandro asintió con entusiasmo. Lo haremos realidad. Quiero que tus sueños dejen de ser solo apuntes secretos. Ella apretó su mano con gratitud. Gracias por confiar en mí. El ambiente se impregnó de emoción, la conexión entre ambos había dado paso a la esperanza de un futuro compartido. Sin embargo, ambos sabían que la rutina y la mirada ajena pronto los esperarían. Consciente de ello, Alejandro posó su mano sobre el mapa de la costa. Mañana regresamos a la ciudad, anunció con voz suave. Y todo volverá a su ritmo, pero no tiene por qué ser igual. Luna asintió, dejando que la última luz acariciara su rostro. Lo importante es que ya no estamos solos ni con miedo. Mientras el crepúsculo se despedía, ambos contemplaron el horizonte sabiendo que, cuando el mundo corporativo los reclamara, llevarían consigo la fuerza liberadora de esa noche sin máscaras. El próximo capítulo de su historia apenas comenzaba, y ninguno sabía aún cuántos peligros y pasiones les aguardaban al cruzar la puerta del hotel. El regreso a Barcelona fue un choque de realidad para ambos. Luna descendió del tren con la esperanza de mantener viva la calidez de la Costa Brava, pero en cuanto cruzó el umbral de la oficina, encontró un aire gélido. Alejandro apenas la saludó esa mañana, su mirada, antes tan intensa, ahora era un vidrio opaco que la atravesaba sin reconocimiento. Ella, con el guante negro en el bolsillo del abrigo, sintió un escalofrío al notar la distancia que se abría entre ellos. Durante la jornada, Alejandro se encerró en su despacho, evitando los pasillos donde Luna solía trabajar. Incluso delegó en otros la revisión de los primeros bocetos que habían planeado juntos, sin advertir la inquietud que anidaba en ella. Las llamadas urgentes que antes ofrecían una excusa para ver sus facciones, se convirtieron en mensajes lacónicos: ¿informe listo? Ella respondía con cortesía, pero su pulso se aceleraba cada vez que él enviaba ese punto y coma frío al final. Por su parte, Luna intentó rescatar el vínculo. Una tarde, encontró a Alejandro revisando datos de la nueva fundación en su pantalla. Tocó suavemente la puerta, aunque no estaba cerrado con llave. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz tenue. Él levantó la vista, empezó a hablar, y en un gesto mecánico, extendió un documento. «Firma aquí», ordenó sin alzar el tono. Luna firmó, el bolígrafo temblando en sus manos. La frialdad de su reproche tácito le quemó la piel. Retrocedió y se marchó sin añadir más. En el pasillo, apoyó la frente contra la pared y exhaló un suspiro que le dolió en el pecho. Al día siguiente, en la cafetería de la empresa, Luna buscó refugio en la mesa de siempre. Sus compañeras cuchicheaban en un rincón, ajenas al terremoto interno que ella vivía. Apuró un café y sacó su teléfono, un mensaje a recursos humanos. Con cada palabra, acusaba la misma sensación de ahogo que la había empujado a participar en aquel baile de máscaras. Solicito transferirme al área de comunicaciones internas a partir del próximo mes. Agradezco la oportunidad de crecimiento. Mientras escribía, Alejandro apareció sin avisar. Se detuvo a su lado, con los brazos cruzados. Los ojos de él pasaron del vaso de café medio vacío al mensaje en pantalla, y la tensión estalló en silencio. ¿Transferirte?, susurró, con incredulidad contenida. ¿Por qué? Luna lo miró sin rencor, solo con pena. Porque, buscó las palabras, siento que no pertenezco aquí, y no quiero ser un obstáculo para ti. Alejandro tomó aire, contuvo un murmullo y asintió con aparente serenidad. Entendido. Hablaré con recursos humanos para agilizar el proceso. La simplicidad de su respuesta dolió más que una discusión acalorada. Luna guardó el teléfono y, sin esperar más, se levantó. Él no la detuvo, apenas murmuró un seco buena suerte mientras volvía a su despacho. Durante las semanas siguientes, la separación se hizo más acentuada. Las mañanas de Luna comenzaron a fluir sin la expectativa de un encuentro casual, su silla permanecía vacía cuando él organizaba presentaciones, y sus risas compartidas se transformaron en ecos lejanos. Alejandro,
por su parte, elaboraba informes tras muros de cristal, como si temiera cualquier fisura emocional. En alguna ocasión, ella se atrevió a dejar un pequeño plan de proyecto en su bandeja, con una nota: creo en esta idea, hablémosla pronto. Al día siguiente, el plan había desaparecido sin respuesta. Las noches de Luna se llenaron de silencios interiores. Caminaba por las calles de l'Eixample sintiéndose vacía, recordando las luces tenues de la posada donde se besaron sin máscaras. Se preguntaba si Alejandro había sentido las mismas ganas de acercarse o si todo había sido solo un espejismo de hielo. En su apartamento, revisaba los planos que habían soñado juntos, y al cerrar los ojos, su corazón deseaba un gesto de él, un mensaje, una llamada, cualquier señal de que el fuego aún ardía. Mientras tanto, en su despacho, Alejandro se enfrentaba a sus propios demonios. Cada vez que oía el nombre de Luna en un correo o notaba su ausencia en una reunión, la culpa se colaba en su mente. Rememoraba la noche junto al mar, el beso en el vestíbulo y la promesa tácita de un vínculo auténtico. Sabía que huir había sido un acto de defensa, pero también de cobardía. En un parpadeo, se descubrió deseando lo mismo que ella, que aquella distancia se rompiera. Finalmente llegó el día en que Luna recibió la confirmación de su transferencia. En su última reunión con Alejandro, él la miró sin palabras. Sus ojos, antes tan esquivos, ahora se humedecían con un anhelo que él no se atrevía a expresar. «Mañana será mi primer día en comunicaciones», dijo ella en voz baja. Él asintió y alargó un sobresellado. «Te envié una carta», anunció. «Léela cuando puedas». Luna tomó el sobre con cuidado y guardó el billete para más tarde. Sin añadir nada, se despidió con una sonrisa vacilante y salió de la oficina. Al cerrar la puerta, Alejandro se quedó inmóvil, con la mirada perdida en un punto fijo. Esa noche, Luna abrió el sobre en su hogar. Dentro encontró una hoja con un solo párrafo escrito a mano. «Luna, huir no es la solución. Perdóname por mi cobardía. Hablemos mañana». Sus manos temblaron. Sabía que, a pesar del silencio que les había separado, algo todavía vibraba. Y mientras la ciudad resonaba con sus luces, ambos comprendieron que, en el eco de aquella disculpa, comenzaba la posibilidad de un nuevo capítulo, aunque ninguno sabía aún si lograrían cruzar ese puente. El sobre que Luna recibió aquella mañana llevaba la confirmación de su transferencia y el pasaje hacia la sucursal en Ciudad de México. Al leerlo, su pulso se aceleró, no había vuelta atrás. Esa misma tarde, la empresa organizaba un brindis de despedida en el salón principal, con listones dorados y una proyección de fotografías de los mejores proyectos del año. Luna se ajustó el blazer una vez más, intentando convencerse de que este cambio sería un nuevo comienzo. Alejandro, desde su despacho, vio llegar a los invitados y escuchó fragmentos de conversación. «No puedo creer que Luna se vaya», susurraba Carla. Era como el alma del equipo. Él sintió un nudo en la garganta. El silencio se apoderó de su mente al pensar en un despacho sin ella. Con pasos dubitativos, bajó las escaleras del piso ejecutivo y se integró entre los asistentes, fingiendo interés en las copas de champán. Vio a Luna saludando a cada colega con una sonrisa sincera. Su corazón latía tan fuerte que temió un desmayo. Entonces comprendió que había subestimado la intensidad de sus propios sentimientos. El director de Recursos Humanos alzó la copa. «Queremos agradecer a Luna por su dedicación. Salud por sus éxitos futuros». Los presentes alzaron sus copas y aplaudieron. Luna, emocionada, dio un paso adelante para un breve discurso. «Gracias a todos. Me llevo el cariño y el aprendizaje de esta familia». Antes de que pudiera continuar, Alejandro avanzó hacia el centro del salón. El murmullo cesó en un instante. Las copas suspendidas en el aire temblaron con la electricidad de su llegada. Con el rostro serio, alzó la voz. «Detengan esto un momento, por favor». El eco de su mandato provocó un escalofrío colectivo. Los compañeros bajaron las copas, confundidos. Luna lo miró con sorpresa y un atisbo de miedo. Él la tomó del brazo con delicadeza, sin soltarla, y miró a los presentes.
He cometido un error terrible al dejar que se fuera sin antes luchar por lo que realmente importa. Se hizo un silencio que retumbó en las paredes. Alejandro respiró hondo y continuó, dirigiéndose directamente a Luna. Luna, desde que te vi aquella noche vi algo en ti que nadie más vio, pasión, talento y una fuerza que me inspira. Compré esta empresa porque creí en un proyecto, pero me equivoqué. El verdadero proyecto eres tú. Luna sintió que el suelo se alejaba. Su voz, apenas un susurro, se atrevió a preguntarle. ¿Qué quieres decir? Él giró el cuerpo para enfrentar al público y luego volvió a ella, con los ojos húmedos. Quiero decir que no permitiré que te vayas. No soporto la idea de que te alejes de mi vida y de esta compañía. Necesito que te quedes, si es que aún queda un lugar para mí en tu corazón. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Algunos aplaudieron tímidamente, otros contemplaban la escena con incredulidad. Luna, con el pasaje aún en la mano, bajó la mirada y juntó las manos. Sus palabras flaquearon. No esperaba esto. He creído que lo mejor era separarnos para sanar. Alejandro dio un paso más, acortando la distancia entre ellos. Sé que he sido cruel al forzar distancias y luego asustarme con mis propios sentimientos. Pero también sé que no quiero sanar lejos de ti. Quiero hacerlo a tu lado, aquí y ahora. Luna alzó la vista, buscando en sus ojos la sinceridad. Vio el reflejo de su propio anhelo en aquella mirada transparente. Sin embargo, la multitud los rodeaba, y la presión de tantas miradas la hizo vacilar. Alejandro, comenzó con voz temblorosa, necesito tiempo para entender si podemos seguir adelante sin dañarnos. Él asintió con respeto, pero sin soltar su mano. Lo entiendo. Solo te pido que no tomes decisiones apresuradas. Dame la oportunidad de demostrarte que esto puede funcionar. El director de Recursos Humanos, recuperando el control, voluntariamente alzó de nuevo la copa. Por el poder del amor y la segunda oportunidad. Cuando el director alzó la copa y todos celebraron la aparente reconciliación, Alejandro tomó aire profundo y soltó la mano de Luna con suavidad. El murmullo festivo cesó en un instante, como si una fuerza invisible hubiera detenido el tiempo. Con el rostro iluminado por la luz del candelabro central, él se adentró en el centro de la sala, deslizando la mirada sobre cada uno de los empleados, socios y amigos reunidos. Alzó la voz con firmeza, pero con el corazón desbordando emoción. Perdonadme que interrumpa de nuevo, comenzó, y un silencio expectante lo envolvió. Sé que muchos pensáis que esto es solo un gesto romántico, y algo de eso hay, pero hoy quiero mostraros algo más, mi vulnerabilidad. Al nombrar esa palabra, Alejandro vaciló un segundo, dejando al descubierto el hombre tras el traje impecable. Respiró hondo y prosiguió. Hace meses, en un baile con máscaras, conocí a una mujer valiente que cambió mi vida sin saber mi nombre. Fue una conexión tan intensa que, al despertarme sin máscara, sentí un vacío insondable. Busqué el modo de mantenerme cerca de ella, hasta que descubrí que trabajaba aquí. Compré esta compañía no solo como inversión, sino para encontrarla de nuevo. Se dirigió entonces a Luna, que permanecía de pie, con la copa temblando en la mano. Luna, aquella noche no fue un capricho pasajero. Eres la única persona capaz de despertarme emociones tan puras que mi instinto de control tembló. He creado estrategias, negociaciones y alianzas, pero nada se comparó al deseo de compartir la vida contigo. La audiencia contuvo el aliento. Alejandro extendió los brazos en un gesto de apertura. Os pido perdón por mis silencios, por mis pruebas crueles y por las barreras que levanté entre nosotros. Fui víctima de mis miedos, del recuerdo de un matrimonio que me enseñó a desconfiar de los sentimientos. Pero hoy reconozco que mi auténtico error fue intentar sofocar lo que sentía por Luna. Un murmullo conmovido recorrió la sala. Él continuó, con la voz quebrándose. Nunca quise herirte. Mi orgullo me cegó. Y ahora, aquí, ante vosotros, confieso que ella es la única mujer que me hizo desear renunciar a todo, incluso al control que tanto valoro. Luna, con los ojos húmedos, dio un paso al frente. Alejandro apartó la mirada de la multitud y la buscó a ella. Luna, ¿me perdonas?
Preguntó con sinceridad. ¿Me dejas enseñarte que juntos podemos ser más fuertes que cualquier temor? Cuando los aplausos todavía resonaban en el salón y la multitud recuperaba el aliento tras la confesión de Alejandro, Luna dio un paso decidido hacia él. El bullicio se silenció casi por completo, como si todos contuvieran el aliento ante el gesto que estaba a punto de suceder. Con la mirada serena y la voz clara, se plantó frente a él y, evitando cualquier tipo de formalidad, declaró: Alejandro, si realmente me quieres, demuéstralo a mi altura. No quiero privilegios ni concesiones por ser tu asistente. Quiero ser tu compañera, sin secretos y sin jerarquías que nos separen. El murmullo renació, pero nadie se atrevía a hablar. Todas las miradas se centraron en esa escena, Luna, firme, marcando sus condiciones, Alejandro, sorprendido por la exigencia de igualdad. Él la estudió un instante como si necesitara grabar sus facciones antes de responder. Como tú digas, susurró, con la voz temblorosa y una chispa de emoción en los ojos. Sin títulos, sin rangos, solo nosotros. Luna asintió suavemente. Un atisbo de alivio se reflejó en su expresión. Entonces, sin mediar más palabras, él se inclinó y posó sus labios sobre los de ella en un beso cargado de todo lo que habían contenido hasta ese momento, la tensión acumulada, los miedos no confesados. La pasión que los había unido bajo la lluvia y la llama que permanecía viva desde aquel hotel aislado. El beso fue largo y profundo. Alejandro acarició el rostro de Luna con la mano libre, mientras ella hundía su palma en el cuello de él, atrayéndolo con la misma fuerza que el deseo. Cada segundo deshizo velos de incertidumbre y transformó la sala en un espacio ajeno al tiempo. Cuando sus labios finalmente se separaron, la respiración los delató, él inhaló con fuerza, ella exhaló con suavidad, como si ese aire compartido fuera un pacto silencioso. Esto es lo que busco, murmuró Alejandro contra sus labios. Paz. Luna sonrió con los ojos cerrados, sintiendo que por primera vez su corazón latía sin prisas ni temores. Habían redibujado la forma de su relación, dejando atrás las normas convencionales de jefe y subordinada. Se miraron en silencio, y en esa pausa se adivinaba la posibilidad de un futuro distinto, construido sobre el respeto mutuo y la autenticidad. Al separarse, él tomó su mano y la levantó ligeramente, como presentándola a todos. Ella es mi igual, anunció con orgullo contenido. Y juntos escribiremos el próximo capítulo, sin máscaras. De fondo, un tímido aplauso comenzó a alzarse, seguido de otro y de otro hasta convertirse en una ovación entusiasta. Luna y Alejandro se miraron, cómplices, sabiendo que ese reconocimiento colectivo no era más que el primer paso. Mientras descendían del escenario improvisado, rodeados por sus colegas que se apartaban respetuosos, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué desafíos enfrentarían ahora que habían cambiado las reglas de su historia? Con las manos entrelazadas y el latido compartido, ambos avanzaron hacia la puerta principal del salón, dispuestos a descubrirlo. Meses después de aquel beso que cambió sus vidas, Luna y Alejandro se encontraron de nuevo en el despacho principal, no como jefe y subordinada, sino como socios en un proyecto que vibraba con su propósito compartido. Habían lanzado la Fundación Vázquez del Bosque, destinada a ofrecer becas a jóvenes arquitectas de entornos desfavorecidos, brindándoles recursos y mentoría. Aquella mañana, Luna revisaba los currículos de las postulantes junto a Alejandro, sentados uno frente al otro sin jerarquías visibles. Él pasó un sobre con el perfil de la última candidata y sonrió. Mira esto, diseñó un puente peatonal inspirado en la geometría de Gaudí. Tiene talento de sobra. Luna asintió, apoyando el bolígrafo sobre la mesa. Y proviene de un barrio donde nadie creería posible una carrera en arquitectura. Con esta beca, su vida puede transformarse. Alejandro arrancó suavemente la esquina del papel, como si atesorara cada historia. Así empecé yo, con alguien que creyó en mí. Ahora me toca a mí hacer lo mismo. Ella devolvió la mirada con complicidad. En el fondo, reconocía que su propia oportunidad había nacido en un giro inesperado, bajo máscaras y secretos. ¿Recuerdas cómo todo comenzó en aquel baile?, preguntó Luna, posando la taza de café sobre la mesa. Él soltó una risa baja, juguetona. ¿Cómo olvidarlo?
Esa noche me enseñaste que las apariencias pueden encubrir verdades enormes. Luna guardó silencio un instante, recordando la humedad de la lluvia, el temblor del primer beso, la fuerza de aquel abrazo frente a mí y miradas. Luego, con voz suave, añadió: el baile quedó atrás, pero sus lecciones nos trajeron hasta aquí. Alejandro apoyó la mano en la espalda de Luna y, sin tensión, acarició suavemente su brazo. Lo más valioso que descubrí fue el valor de las decisiones diarias. Elegirte a ti, elegir este proyecto. En ese momento, llamaron a la puerta. Apareció Marta, la coordinadora de la fundación, con entusiasmo en los ojos. Luna, Alejandro, la ganadora acaba de llegar. Quiere mostraros su maqueta. Los dos se pusieron en pie con la misma energía, listos para saludar a la joven que simbolizaba todo por lo que habían luchado. Caminaron juntos hacia la sala de exposiciones, pasillos llenos de originales, planos y fotografías de antiguas becarias. El espacio rebosaba esperanza. En ese momento, llamaron a la puerta. Apareció Marta, la coordinadora de la fundación, con entusiasmo en los ojos. Luna, Alejandro, la ganadora acaba de llegar. Quiere mostraros su maqueta. Los dos se pusieron en pie con la misma energía, listos para saludar a la joven que simbolizaba todo por lo que habían luchado. Caminaron juntos hacia la sala de exposiciones, pasillos llenos de originales, planos y fotografías de antiguas becarias. El espacio rebosaba esperanza.